Saludos opositores y sean bienvenidos a un nuevo videotema. En este videotema vamos a ver un apartado importantísimo de cara a preparar la materia relativa a la administración del Estado, como es la organización administrativa española. Estudiaremos entonces en este primer vídeo aspectos generales de la organización administrativa y luego en un segundo vídeo entraremos al estudio de cada uno de los órganos de que se compone la administración, como son por ejemplo los ministros, los secretarios de Estado, los subsecretarios y los directores generales. Como siempre, tenéis en la descripción varios enlaces que os pueden interesar para completar el estudio, como son esquemas o el propio tema para descargar, y sin más, empezamos entonces con el estudio de la materia. Bien, pues como hemos adelantado, empezaremos viendo aspectos relevantes de la organización administrativa española, sabiendo, en primer lugar, que la Administración General del Estado se organiza a través de los distintos tipos de órganos e instituciones, y todos ellos forman parte del sector público estatal. Algunos de esos principales órganos e instituciones serían los órganos centrales, como son por ejemplo los propios ministerios, órganos de la Administración General del Estado situados en las comunidades autónomas, como serían las delegaciones y subdelegaciones de gobierno, las direcciones insulares y los órganos e instituciones dependientes directamente de los propios ministerios. También tendríamos por otro lado el Servicio Exterior del Estado y también los organismos públicos adscritos a los ministerios. Y por último también tendríamos algunas instituciones reguladas por normas especiales, como son por ejemplo el Banco de España o la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Bien, pues una vez visto los órganos e instituciones que conforman la administración en sentido amplio, vamos a ver ahora las bases generales de la organización administrativa, que estarían reguladas en la Ley 40/2015, que dispone, en cuanto a los principios y competencias de organización, en su artículo 54, que la Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 3, artículo que ahora veremos, así como los de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial. Por tanto, tendríamos esos dos principios generales a los que se le añadirían los del artículo 3, que establece este artículo que las administraciones públicas sirven con objetividad a los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al derecho, y que deberían respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: el servicio efectivo a los ciudadanos, la simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos, la participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa, la racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión, la buena fe, confianza legítima y lealtad institucional, la responsabilidad por la gestión pública, la planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas, la eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, la economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales, la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos y la cooperación, colaboración y coordinación entre las administraciones públicas. Eso en cuanto a los principios, y vamos ahora con una parte también muy importante de este apartado, como sería la estructuración de la organización administrativa española. Y dice el artículo 55 que la organización de la Administración General del Estado responde a los principios de división funcional en departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas. Por otro lado, la Administración General del Estado comprende a. la organización central, que integra los ministerios y los servicios comunes, b. la organización territorial, y c. la Administración General del Estado en el exterior. En la organización central son órganos superiores, los ministros y los secretarios de Estado, y son órganos directivos, los subsecretarios y secretarios generales, los secretarios generales técnicos y directores generales, y los subdirectores generales. Por otra parte, en la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos tanto los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, que tendrán rango de subsecretario, como los subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de subdirector general. Y en la Administración General del Estado en el exterior son órganos directivos los embajadores y representantes permanentes ante organizaciones internacionales. Por otro lado, también hay que saber que los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto los subdirectores generales y asimilados, que todos los demás órganos de la Administración General del Estado se encuentran bajo la dependencia o dirección de un órgano superior o directivo y que corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su desarrollo y ejecución. En otro orden de cosas, en cuanto a la organización a escala interna, existe lo que se denomina elemento organizativo básico,
regulado en el artículo 56 de la ley, que establece que las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas. Las unidades comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común, y que pueden existir unidades administrativas complejas que agrupen dos o más unidades menores. Los jefes de las unidades administrativas son responsables del correcto funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de las tareas asignadas a la misma. Y, finalmente, las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo, que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica, y se integran en un determinado órgano. Y bueno, ya hemos visto algunos apuntes en cuanto a la organización general de la Administración se refiere. Vayamos ahora al estudio de la organización interna del órgano, quizás más relevante en cuanto a la estructura de la Administración, como son los ministerios. Los ministerios se regulan en los artículos de 57 a 61 de la 40/2015, donde se explica, entre otras cosas, que la Administración General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y en ministerios, comprendiendo a cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa. La determinación del número, denominación y el ámbito de competencia respectivo de los ministerios y las secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno. Y por otro lado, en cuanto a la organización interna de los propios ministerios se refiere, tendríamos que saber que en los ministerios pueden existir secretarías de Estado y secretarías generales para la gestión de un sector de actividad administrativa. De ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban. Los ministerios contarán, en todo caso, con una subsecretaría y, dependiendo de ella, una secretaría general técnica para la gestión de los servicios comunes. También saber que las direcciones generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas. Se organizan en subdirecciones generales para la distribución de las competencias encomendada a aquellas, la realización de las actividades que les son propias y la asignación de objetivos y responsabilidades. Sin perjuicio de lo anterior, también podrán adscribirse directamente subdirecciones generales a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores del Ministerio. Bien, y seguimos y tratamos ahora la creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas. Pues bien, las subsecretarías, las secretarías generales técnicas, las direcciones generales, las subdirecciones generales y órganos similares a los anteriores se crean, se modifican y se suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Los órganos de nivel inferior a subdirección general se crean, modifican y suprimen por orden del ministro respectivo, previa autorización del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Y por último, las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo. Y vayamos también con otro punto importante, como es la ordenación jerárquica dentro de los órganos ministeriales, que lo establece la ley de la siguiente forma. Los ministros son los jefes superiores del departamento y superiores jerárquicos directos de los secretarios de Estado y subsecretarios. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: subsecretario, director general y subdirector general. Y por último, los secretarios generales tienen la categoría de subsecretarios y los secretarios generales técnicos tienen la categoría de director general. Y bueno, hasta aquí este primer vídeo de la estructura general del Estado. Se ha dividido en dos porque, aunque sea un solo apartado, conviene separar bien ambos aspectos y atender de una manera individualizada cada uno de ellos. Os dejaré entonces ya enlazado cuando lo tenga el segundo vídeo que trata cada uno de los órganos que compone la organización administrativa y nada más hasta entonces. Recuerden pasar por los enlaces que dejo en la descripción para visitar nuestra web donde tenemos algunos recursos gratuitos que os pueden seguir ayudando para completar el estudio de la materia y sin más un saludo, mucho ánimo con el estudio y nos vemos en el siguiente vídeo.